Bueno chicos, buenos días. En esta oportunidad vamos a ver lo que es la segunda semana, que es gases 1 en el curso de física. Y bueno, antes que comenzar el tema, quisiera saber si ustedes ahí tienen conocimientos previos, tal vez cuando ven el tema de gases que presenten, ¿no? A qué se relaciona, alguna idea, alguna noción del tema. Bueno chicos, sí. Lo que es gases tendría que ser más que nada relacionado con tema de lo que es la respiración, el sistema respiratorio. Acá tenemos el índice que vamos a ver hoy día. Vamos a ver más la mecánica de la respiración, que involucra la inspiración y la expiración, lo que es a nivel alveolar, intrapleural, transpleural. Tenemos también el término de la tensión superficial, circunstante pulmonar, lo que son los volúmenes, las capacidades, el espacio muerto, modificaciones ventilatorias y la espirometría. Todo esto vamos a ver esta semana, esta clase. Y bueno, eh, para ir comenzando, vamos a ver lo que es la respiración. En sí, este vendría a ser más que nada conceptos primero, hematosis y la respiración vendrían a ser conceptos bastante similares, como sinónimos, ¿no? Estos vendrían a ser el intercambio gaseoso que se da pues, justamente entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, eso más que nada se hace para tener, más que nada una buena respiración, ¿no? Entonces, va a ser el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno en nuestro cuerpo. Porque todos sabemos que nosotros cuando respiramos, se introduce en nuestro organismo el oxígeno y sale respirado de nuestro cuerpo el dióxido de carbono. Entonces, el hematosis y la respiración van a ser, por así decirlo, similares, conceptos similares. Si es que le pregunto, tal vez el término de la ventilación que vendría a ser, es más que nada un proceso mecánico, ¿no? Ahí vamos a ver, por así decirlo, la entrada y salida del aire y también cuáles son los músculos involucrados, porque no solamente interactúa lo que es el pulmón, tal vez, o la boca al momento de abrir para poder salir el aire, tal vez la nariz, sino que hay muchos músculos más que a simple vista no lo podemos ver, pero sí están involucrados en ese proceso de lo que es la respiración. Bueno, hasta ahí hemos visto lo que es la hematosis, la respiración y la ventilación. Ahora tenemos que ver también lo que es los otros conceptos, ¿no? Porque en sí, ¿qué respiramos? Aire, pero ¿el aire de qué está conformado? El aire atmosférico, que pues es el que nos rodea, está conformado mayormente por nitrógeno, por oxígeno y por dióxido de carbono. Pero nosotros nos preguntaríamos, ¿no? ¿Cuál sería, por así decirlo, el contenido de cada uno, ¿no? O pues en qué porción, en qué proporción estarían pues contenidas estos elementos. Por ejemplo, el nitrógeno está presente en el 79% de lo que es el aire atmosférico. El oxígeno vendría a estar presente en el aire atmosférico en un 21% aproximadamente y el dióxido de carbono en un 0,04%. Es importante que sepan estos conceptos para que vean más que nada cómo se compone el aire que respiramos todos nosotros. Y bueno, hablando de lo que es la presión atmosférica, esta vendría a ser, por así decirlo, la presión o la fuerza que es ejercida contra el gas o no, contra el aire. Y esto va a depender o va a estar bastante ligado a lo que es la altura. La altura y la presión atmosférica, también conocida como presión barométrica, van a tener una relación van a ser indirectamente proporcionales. Lo que quiere decir que a mientras más altura, va a ser menor la presión barométrica y a menos altura va a ser mayor la presión barométrica. Por ejemplo, al nivel del mar, la presión barométrica ¿cuánto va a ser? Va a ser de 760 milímetros de mercurio. Mientras que, por ejemplo, a un nivel de 18.000 pies sobre el nivel del mar, va a ser de 380 milímetros de mercurio. Acá se puede comprobar la relación, ¿no? A nivel del mar es 770 milímetros de mercurio, mientras que a más altitud, que son 18.000 pies sobre el nivel del mar, que es aproximadamente entre 5.400 a 5.500 metros sobre el nivel del mar, la presión va a bajar, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería de aproximadamente 380 metros, bueno, milímetros de mercurio. Por ejemplo, si es que a ustedes le preguntan tal vez en un pasito, en un examen, eh, por ejemplo, a 530 metros sobre el nivel del mar.
la presión barométrica presente va a aumentar o a disminuir. ¿Ustedes qué dirían? Bueno, chicos, recuerden, siempre van a tener que compararlo con el nivel del mar. Entonces, si es que es de 530, o sea, es más alto que el nivel del mar, este va a tener a disminuir, por lo cual va a ser menor a 760 milímetros de mercurio. Ya, recuerden eso, siempre inversamente proporcional a la altura con lo que es la presión barométrica. También recuerden lo que es la composición del aire, el aire atmosférico, 79% de nitrógeno, 21% de oxígeno y un 0,04% de dióxido de carbono. Bien, acá también me olvidé explicarles que vendría a ser más que nada un lugar donde se ve lo que es un poco el sistema respiratorio, ¿no? La tráquea, los pulmones, especialmente el alveolo. La hematosis es el proceso por el cual va a ser el intercambio gaseoso, pero ¿en dónde se va a realizar esta hematosis? Se va a realizar a nivel alveolar. Eh, claro, a nivel alveolar. Acá ponemos una imagen en la cual se podría ver la entrada del aire y acá tenemos lo que son los capilares, ya que los alvéolos y los capilares va a ser el lugar específico donde se realice la hematosis. La capilar va a traer, por así decirlo, sangre desoxigenada con dióxido de carbono y el alvéolo va a hacer que este dióxido de carbono sea intercambiado por el oxígeno que está trayendo, ¿no? Por así decirlo, el aire atmosférico. Es un proceso que veremos muy detalladamente después y también en la próxima clase, como es clases 2, vamos a profundizar mucho más en esto y vamos a ver, por así decirlo, fórmulas ya físicas para explicar por qué sucede este intercambio gaseoso, ¿no? Y ahora solamente vamos a ver más que nada conceptos generales de todo este intercambio. Bueno, siguiendo con lo que es ya las generalidades del tema, vamos a ver acá lo que es la composición del sistema pues, respiratorio, ¿no? Se puede dividir en vía respiratoria superior y vía respiratoria inferior. Las superiores tenemos a la fosa o la cavidad nasal, a la faringe, a la laringe, y la inferior tenemos a que es la tráquea, el bronquio principal y los alvéolos. ¿Ya? Acá tenemos una imagen más detallada, por así decirlo, de todo lo que es el sistema, ¿no? respiratorio. Acá tenemos a lo que es la tráquea, luego vienen los bronquios, y luego este bronquio se va a subdividir en bronquiolos respiratorios. Y así van a ramificarse, por así decirlo, hasta llegar a lo que es esta partecita de acá, que vendrían a ser los sacos alveolares. Dentro de ellos van a estar los alvéolos en los cuales se va a realizar justamente el intercambio gaseoso. Y bueno, hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta, ya que solamente estamos viendo un poco de la generalización del tema, como para una introducción. Bueno, siguiendo, vamos a ver lo que es la mecánica de la respiración. Vamos a ver más que nada la ventilación. En sí, hay dos movimientos que hace el cuerpo cuando está respirando: el movimiento diafragmático y el movimiento costal. El movimiento diafragmático se realiza cuando es una respiración normal, por ejemplo, ahorita en este momento estoy respirando de manera normal, mientras que, por ejemplo, en un movimiento costal es una respiración forzada, o sea, cuando estamos atorándonos o cuando no nos llega lo suficiente el aire, por ejemplo, cuando estamos en alturas, cuando vamos a otro lugar donde hay escasez, por así decirlo, de oxígeno, y nuestro cuerpo pues tiende a, por así decirlo, necesitar de la acción de otros músculos accesorios, que son todos los que ven acá, para poder, pues, tener una correcta ventilación o respiración. Primero vamos a ver lo que es el movimiento diafragmático, que es la respiración normal. Acá va a haber dos procesos, lo que conocemos como la inspiración y la expiración. En la inspiración, el diafragma va a estar activo, mientras que en la expiración, el diafragma va a estar de manera, pues, pasiva, sin hacer mucha acción. Acá lo que va a pasar es que, en inspiración, el diafragma va a actuar más que nada, se va a contraer, por lo cual, por así decirlo, los pulmones van a tender a extenderse y, bueno, va a provocar la entrada de aire, ¿no? Mientras que en la expiración, el diafragma se va
a relajar, se va a expandir, lo que va a provocar que justamente los pulmones van a pues contraerse, ¿no? Y va a provocar la salida del aire. Es más que nada un esquema general de lo que pasa en lo que es la respiración. ¿Ya? Entonces, una vez viendo la respiración normal, podemos pasar a lo que es el movimiento costal, que es cuando tenemos una respiración forzada, ¿no? Como he dicho, cuando estamos atorándonos o cuando no tenemos suficiente, por así decirlo, un correcto intercambio gaseoso y el cuerpo presiente esto, por lo cual activa mecanismos, ¿no? Por ejemplo, los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios. Ah, Antes de pasar a esto, quería recordarles que en la inspiración, lo más importante que tiene que acordarse es que el principal músculo de la inspiración vendría a ser el diafragma. Es una pregunta que siempre se les hace y es importante que se acuerden. ¿Ya? Cualquier consulta me lo pueden hacer, pero sí, el diafragma vendría a ser el principal músculo de la inspiración. ¿Ya? Bueno, retomando con lo que es el movimiento costal, tenemos músculos tanto inspiratorios como expiratorios. Por ejemplo, en expiración, ¿qué músculos van a intervenir? Tenemos al músculo intercostal externo, al músculo pectoral mayor, menor, serrato, esternocleidomastoideo. Mientras en los inspiratorios tenemos a los intercostales internos, el recto abdominal, el oblicuo mayor del abdomen, transverso del abdomen. Pero, ¿cómo uno se puede acordar de tantos músculos, no? Porque a veces son tantos nombres que uno se confunde. En sí, cuando te hablan de músculo abdominal, por ejemplo, recto abdominal, oblicuo mayor del abdomen, generalmente todo lo que es abdomen va a estar vinculado con músculos de la expiración. Mientras que los demás, esternocleidomastoideo, pectorales, serrato, va a estar vinculado con lo que es el músculo inspiratorio. Hasta ahí podríamos estar bien, ¿no? Pero acá tenemos dos músculos bastante similares, lo que es el músculo intercostal externo y músculo intercostal interno. ¿Cómo saber o cómo descartar cuál pertenece a cuál? Por ejemplo, podríamos relacionarlo así. El músculo intercostal externo comienza con E y va a pertenecer a lo que es el músculo, los músculos inspiratorios, mientras que los músculos expiratorios van a tener relacionados a músculos intercostales internos, o sea, es como una relación contraria. Entonces, si comienza con externos de E, va a estar perteneciendo a los músculos inspiratorios, mientras que si comienzan con I de internos, van a pertenecer a los músculos expiratorios. Eso creo que sería el único músculo que les podría complicar, ya que los demás, como digo, solamente sería descarte de más que nada si que lleva la palabra abdominal. Si es abdomen, abdominal, pertenece al músculo respiratorio. La única complicación serían los músculos intercostales internos y externos, pero si es que lo pueden, por así decirlo, vincular, así como he dicho, todo estaría de manera pues, correcta, ¿no? No habría mucho problema al distinguir. Igual si tienen alguna duda me lo pueden hacer y ya con gusto les voy a poder responder. ¿Hasta ahí todo claro? Y bueno, también acá he puesto una imagen acerca de cómo son los músculos y dónde están ubicados para que puedan, por así decirlo, tener una imagen visual, ¿no? Para que puedan ver dónde están los músculos y cuáles serían los que intervienen en la inspiración y la expiración. Bueno, pasando vamos a ver lo que son las fases tanto de la inspiración como de la expiración. En las fases de la inspiración, más que nada va a ser el ingreso del aire, ¿no? Hay un proceso activo de la caja torácica y un proceso pasivo para los pulmones. Bueno, la primera parte va a venir una contracción de los músculos, claro, más que nada, por ejemplo, del diafragma, una contracción como se puede ver acá, una contracción, y bueno, lo cual produce que justamente el pulmón se expande. Esta expansión no va a ser solamente de pulmón, sino que va a ser también de lo que es el alveolo. Una vez que se expande el alveolo, que va a ser la última parte de, por así decirlo, las ramas que tiene dentro del pulmón, eh, va a haber una diferencia de presiones específicamente. ¿Por qué? Porque el alveolo dentro de este tiene una presión específica. Entonces, ¿qué va a pasar? Los gases en sí tienden a irse de un lugar de más presión a un lugar de menos presión para mantener un equilibrio. Entonces, el alveolo que está tranquilo, por así decirlo, en la inspiración se va a tender a expander. Y cuando se expande, la presión va a bajar del alveolo. Una vez que el alveolo va a bajar su presión, eh, como la presión interna del alveolo es menor a lo que está fuera de este,
lo que va a provocar es la entrada del aire en el alveolo. Y entonces ahí se va a producir la inspiración, ¿no? Mientras que en la expiración, lo que va a pasar es que el alveolo se va a contraer, su presión va a ser mayor a comparación de la externa, y pues bueno, se va a proceder con la salida o la expulsión del aire del alveolo. Y bueno, eso más que nada de todo esto, y ya más que nada se podría ver acá lo que es un GIF, el proceso por el cual se contrae y se expande tanto el pulmón como también este diafragma. Y bueno, acá también hablamos de las presiones alveolares. Acá les puse una tablita para que puedan más que nada guiarse. La presión alveolar, por ejemplo, normal de un alveolo vendría a ser de 0 centímetros de agua, ¿no? Mientras que cuando va en la inspiración va a reducirse, va a ser de menos 1 centímetro de agua. Y cuando va a salir el aire en la expiración, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar, ¿no? Estos cambios de presiones provocan lo que es la entrada y salida del aire. También la presión pleural. Pero antes que ver eso, vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un video que nos explica más que nada lo que es la presión alveolar, ¿no? Como les he mencionado, acá tenemos la tráquea, las fragmentaciones. Acá vemos que en el estado normal, tanto lo que es la presión dentro del alveolo va a ser igual a cero, y tanto la presión que está fuera del aire va a ser también igual a cero, están en equilibrio. Entonces, ¿qué va a pasar? El proceso de la inspiración primero. El diafragma se va a tender a contraer, por lo cual el pulmón se va a expandir y se va a expandir junto con lo que es el alveolo. Entonces, acá recién el alveolo toma lo que es su presión de -1, o sea, se reduce de 0 a -1. Bueno, como se puede ver acá hay una diferencia de presiones, ¿no? En la tráquea, en todo el sistema respiratorio, tiene una presión barométrica de 0, mientras que en el alveolo es de -1. Y como les he dicho anteriormente, la diferencia de presiones va a provocar que el gas que esté ubicado en un lugar de mayor presión tienda a irse a uno de menor presión, por lo cual se va a introducir todo el aire del alveolo, y ya en el alveolo se va a producir lo que es el hematosis, ¿no? El intercambio gaseoso entre este y el capilar. Y bueno, se va a llenar no infinitamente, sino hasta que la presión barométrica del alveolo sea igual a cero, ¿no? Y esté en equilibrio tanto fuera como dentro del alveolo. Y ahí se termina lo que es el proceso de inspiración. Luego viene el proceso de la expiración, ¿no? Una vez que está otra vez en cero, en equilibrio, lo que va a pasar es que el diafragma se va a relajar, por lo cual se va a expandir. Y esta expansión del diafragma va a provocar que el pulmón se tenga que contraer, y se va a contraer junto con el alveolo. ¿Y qué va a pasar? Que la presión alveolar va a pasar de 0 a 1, o sea, va a incrementarse. Y vamos a comparar otra vez, la presión alveolar es de 1, mientras que la presión del sistema en general es de 0. Por lo cual, como he dicho anteriormente, por la diferencia de presiones se va a provocar una gradiente, lo cual va a provocar que el aire que está dentro del alveolo sea expulsado de este, ¿no? ¿Para qué? Para mantener el equilibrio, ¿no? Y se va a expulsar no infinitamente tampoco, sino hasta que la presión alveolar sea igual a cero. Y bueno, eso más que nada sucedería. Es un proceso más detallado, ¿no? Con eso nos ayudamos bastante para poder explicar de manera más adecuada lo que es tanto la inspiración como la expiración a nivel alveolar. Entonces, ya hemos visto lo que es la presión alveolar, ahora vamos a ver lo que es la presión intrapleural. Lo que pasa acá es que el cuerpo, específicamente lo que es el pulmón, va a estar rodeado de una pleura, que vendría a ser estas que son, por así decirlo, capas protectoras, ¿no? Capas que están rodeando lo que es el pulmón. Por ejemplo, en el gráfico que estoy haciendo ahorita, lo azulito sería el pulmón, mientras que lo rojo sería más que nada la pleura, ¿no? Ya. Esta pleura van a ser dos capas. La capa más interna va a ser la capa o la pleura visceral, mientras que la capa externa sería la pleura parietal. No, estas dos pleuras, acá hay que nada un concepto de que
va a tener un espacio virtual, ¿no? Es como el espacio que hay entre dos hojas Bond. Nosotros sabemos que hay un espacio entre estas dos, pero es tan chiquito, tan delimitado que nosotros no lo podemos percibir a simple vista, y entonces se considera que es un espacio virtual. No, pero en ese espacio lo que va a haber es agua. El agua va a provocar pues que haya una presión. Pues eso se va a denominar presión intrapleural, al agua que está contenida entre esas dos células. Entonces, bueno, en estado normal, por así decirlo, la pleura va a tener, bueno, claro, la presión intrapleural va a ser de menos 5 centímetros de agua. Cuando empieza a inspirar la persona va a ser negativa, va a tender a ir a menos 7 centímetros de agua. Mientras que una vez estando en la inspiración, cuando queramos pasar a la expiración, a retirar el aire que tenemos dentro, va a pasar de menos 7,5 a menos 5 centímetros de agua. Y bueno, eso más que nada este dato. Y bueno, también creo que me olvidé mencionar lo que es la presión alveolar. El alveolo va a estar pues, normalmente en 0 centímetros de agua. Cuando empieza la expiración va a llegar a -1 y ya cuando se expire va a llegar a +1 centímetro de agua, ¿no? Y este cuánto, por ejemplo, en la inspiración va a durar aproximadamente 2 segundos, tanto en la presión intrapleural como en la presión alveolar. Y para la expiración va a durar más aproximadamente unos 3 segundos. Bueno, acá también pasando a lo que es un tema más de presiones. Acá tenemos a la presión transpleural, que vendría a ser la diferencia entre la presión pleural y la presión alveolar. Eso no las preguntan mucho, pero sí es importante que sepan el concepto en sí, lo que es la presión transpleural, ¿no? Más que nada creo que se lleven qué es la presión alveolar, qué es la presión transpulmonar y qué es la presión intrapleural, ¿no? Ya hemos visto cada uno, la alveolar es la que sucede justamente dentro del alveolo, la intrapleural es aquella que se da entre las pleuras de lo que es entre la pleura visceral y la pleura parietal, que son, pues, por así decirlo, recubrimiento de lo que es este pulmón. Y lo que es, por último, la presión transpulmonar, es la diferencia entre presiones pleurales y alveolares. Más que nada ahí. Digo, si poseen alguna pregunta, me pueden hacer y ya puedo contestar. Otro lado también que pueden preguntar es que, por ejemplo, este espacio virtual puede volverse real cuando hay algún tipo de patología, inclusive también cuando hay, por ejemplo, accidentes como apuñalamiento, hemotórax, ¿no? Y también eso más que nada. Entonces, vamos a pasar con la tensión superficial. ¿Qué es lo que pasa acá? Es que el alveolo va a estar rodeado por lo que es agua, ¿no? Acá podemos ver, lo azulito vendría a ser agua. Y esta agua que va a provocar una contracción del alveolo, ¿no? Esta contracción provoca también lo que es la expulsión del aire dentro del alveolo. Pero esta contracción no puede ser infinita, ¿no? Porque si es que se sigue contrayéndose infinitamente, puede provocar un colapso. Y sería un colapso alveolar, lo cual no está bien. Entonces, ¿cómo podríamos, o cómo nuestro cuerpo, mejor dicho, evita este colapso alveolar, ¿no? Porque el agua está ahí presente, ¿no? Y está, pues, por así decirlo, constantemente contrayendo el alveolo. Acá entra lo que es el término de surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar, ahorita lo vamos a ver, vendría a ser un agente tensioactivo que específicamente su función es reducir lo que es el agua dentro del alveolo y lo mantiene más que nada en un rango aceptable, lo cual favorece lo que es la contracción del alveolo, pero no produce que se colapse, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que el neumocito tipo 2 es el que crea el surfactante pulmonar y ese fosfolípido principal de ese surfactante pulmonar sería el dipapnidoil fosfatidilcolina. Ya. Otro dato importante para aclarar es que ese surfactante pulmonar va a ser creado entre los finales del sexto mes e inicio del séptimo mes de gestación. Va a ser creado lo que es el surfactante pulmonar, pero a poquitas cantidades. Cuando ya está las últimas semanas de gestación, ya para, por así decirlo, dar a luz a la mujer, va a generarse bastante surfactante pulmonar recién. ¿Y qué pasa entonces con las personas que son prematuras, ¿no? Que nacen a los 6 meses, a los 7 meses?
Puede ser que tenga surfactante pulmonar, pero no demasiada, porque recordemos que el surfactante se genera a grandes cantidades ya en las últimas semanas. Y esto va a producir lo que es el síndrome de dificultad respiratoria neonatal, debido a que justamente presentan poca cantidad de surfactante, lo cual va a provocar que ciertos pedazos de sus alvéolos van a estar colapsados, justamente por ausencia de surfactante. Y bueno, acá hay una fórmula que dice de que la presión dentro del alvéolo va a ser igual a 2 veces por la tensión superficial entre el área del alvéolo. Eso más que nada para que lo tengan en cuenta y que tengan como un dato extra, si es que les llega a preguntar cualquier pasito, ¿no? O examen. Bueno, y viendo todos estos temas, vamos a ir viendo qué son los volúmenes pulmonares y las capacidades pulmonares. Acá sí es importante que tengan bastante atención porque esos son temas ya que sí les preguntan bastante. Por ejemplo, los volúmenes pulmonares son cuatro tipos. Tenemos al volumen corriente, al volumen de reserva inspiratoria, tenemos a lo que es el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. No, volumen corriente es el volumen que respiramos normalmente, ¿no? En la inspiración y la expiración relajada de una persona normal, usualmente es de 500 mililitros el volumen que nosotros inspiramos y expiramos. Acá también hay que tener en cuenta que el volumen corriente también se llama volumen tidal. Pueden preguntarle tanto como volumen corriente como volumen tidal. El siguiente vendría a ser el volumen de reserva respiratoria, que es que luego que nosotros inspiremos 500 mililitros de aire, si seguimos inspirando, este, vamos a llegar a lo que son más o menos 3.000 a 3.500 mililitros, ¿no? Pero ya sería una inspiración forzada, ¿ya? Volumen corriente, la inspiración normal, tranquila, mientras que el volumen de reserva inspiratoria vendría a ser la inspiración forzada, ¿no? Luego de lo que es la inspiración normal. El tercero vendría a ser el volumen de reserva expiratoria, que vendría a ser ya justamente la expiración forzada, ¿no? Luego de nosotros botar el aire a 500 mililitros, que es lo normal, si seguimos botando todo el aire que tenemos dentro de nuestros pulmones, llegaremos más que nada a una cantidad entre 1.100 a 1.500 mililitros de aire, ¿no? De volumen de aire. Y por último tenemos el volumen residual, que vendría a ser el aire que queda en nuestros pulmones luego de una respiración, una expiración forzada, ¿no? Porque no es que nosotros botemos todo el aire, sino que siempre hay una cantidad, un volumen de aire que queda, por así decirlo, dentro de nuestros pulmones, ¿no? Y esta cantidad sería de 1.200 mililitros. Aquí, en esta parte del tema, lo más importante es que se acuerden específicamente el nombre del volumen y su cantidad, ¿no? Por ejemplo, el volumen corriente es de cuánto? De 500 mililitros. El volumen de reserva inspiratoria generalmente lo toman como 3.000 mililitros, aunque también pueden ir de 3.000 a 3.500, ¿no? El volumen de reserva expiratoria usualmente también lo toman como valor de 1.100, pero también recuerden que tiene un rango, ¿no? Entre 1.100 a 1.500. Y por último tenemos al volumen residual, que este sí es de 1.200 mililitros. Acá también tenemos una imagen que les podría ayudar a relacionar lo que es el volumen de cada uno, de cada tipo, ¿no? Acá tenemos el volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente. Y bueno, pasando con el tema de las capacidades pulmonares, estas en sí son más que nada sumas, ¿no? Sumas entre los tipos de volúmenes que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, tenemos cuatro tipos también de capacidades: la capacidad inspiratoria, la capacidad residual funcional, la capacidad vital y la capacidad pulmonar total. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar acá? Por ejemplo, en la capacidad inspiratoria, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual al volumen corriente o volumen tidal, recuerden los sinónimos, más el volumen de reserva inspiratoria. Si recuerdan el volumen corriente, ¿cuánto era? Era de 500 mililitros, mientras que el volumen de reserva inspiratorio era de 3.000. Así que si suman esos dos, nos quedaría que al final el volumen de la capacidad inspiratoria va a ser igual a 3.500 mililitros. Yo, recuerden muy bien los datos porque en sus pasitos, en sus exámenes, le van a pedir tal vez cuál sería la capacidad inspiratoria de una persona o cuál es la capacidad residual funcional y no les va a dar los datos de lo que es los volúmenes.
¿no? Pues es importante recordar volumen y su cantidad, para que las capacidades solamente lo saquen por suma, ¿no? Y recordando suma de cuáles específicamente, de qué volumen específico nos está hablando. Pasando con la segunda capacidad, la capacidad residual funcional vendría a ser igual a lo que es eh, volumen residual expiratorio más volumen residual, ¿no? Recordemos que el volumen residual expiratorio vendría a ser entre 1100 a 1500, pero que vamos a tomarlo como cuánto, como 1100, porque es lo más usual, ¿no? Lo más cotidiano. Mientras que el volumen residual, ¿de cuánto vendría a ser? Vendría a ser de 1200. Entonces, sumando 1100 más 1200, nos queda que el volumen, bueno, la capacidad residual funcional sería de 2300 mililitros. Y en la capacidad vital, esta vendría a ser la suma de tres volúmenes, ¿no? Es la capacidad vital, va a ser igual a lo que es volumen de reserva inspiratorio, más el volumen de reserva expiratorio, más lo que es el volumen corriente, volumen tidal. ¿Y esto cuánto vendría a ser? Volumen residual inspiratorio vendría a ser igual a 300, bueno, 3000, más el volumen de residual expiratorio vendría a ser de 1100, y volumen corriente es de 500, ¿no? Todo esto, ¿cuánto suma? Una aproximación de 4600. Recuerden que eso estamos tomando los valores más bajos, ¿no? Dentro del rango que posee cada tipo de volumen. Puede ser que en sus preguntas les pongan, por así decirlo, volumen residual inspiratorio de una persona es de 3100 y el volumen residual expiratorio es de 1350. El volumen corriente es de 500. ¿Cuál sería la capacidad vital de una persona con dichas características? ¿No? Entonces ustedes tienen que acordarse qué capacidad, la capacidad hay que ir igual, ¿no? Si es capacidad vital, suman los tres. Si es que es capacidad residual funcional, solamente pues suman lo que es el volumen residual expiratorio más el volumen residual, ¿no? Acuérdense más que nada cuál es la suma, ¿no? Y por último vamos a ver lo que es la capacidad pulmonar total. Esta vendría a ser en sí la suma de los cuatro, ¿no? Pero acá puso en la fórmula, que es la capacidad vital más que es el volumen residual, que va a ser lo mismo, suma de los cuatro tipos de volúmenes. Y eso va a ser una aproximación de 5800. Ya, recuerden siempre que estos son trabajando con los volúmenes más bajos dentro de cada rango de volumen, ¿no? Y así es que les dan otros datos, se pueden solamente sumar y reemplazar. Y acá en esta gráfica se ve mucho mejor, ¿no? El volumen tidal, ¿no? Recordemos que es el volumen corriente, el volumen residual, acá tenemos el volumen expiratorio de reserva, el volumen expiratorio de reserva y la capacidad vital. Y también tenemos lo que es la capacidad pulmonar total, la capacidad residual funcional y la capacidad inspiratoria, ¿no? Más que nada les recomendaría que tengan un cuadro a la mano con este volumen de cada tipo de capacidad y también de cada tipo de volumen, ¿no? Si tienen que hacer alguna duda, me lo pueden hacer, me lo pueden comentar, sino para ir avanzando con la siguiente parte del tema. Bueno, continuando, tendríamos que ver lo que es el espacio muerto. En sí, ¿qué es el espacio muerto? Este vendría a ser el espacio por el cual no se produce la hematosis, no hay un intercambio gaseoso. Eso tiene dos tipos, ¿no? Cuidado que digan que tiene tres tipos, sino que solamente son dos. El espacio muerto anatómico y el espacio muerto alveolar. Y la suma de estos dos vendría a ser el espacio muerto fisiológico. El primero, que es el espacio muerto anatómico, vendría a ser el aire que queda en el camino del sistema respiratorio, ¿no? Por ejemplo, en la tráquea, en lo que son los bronquios, los bronquiolos, ahí se queda pues cierta cantidad de aire que no llega al alveolo y por eso no se produce la hematosis, porque la hematosis se produce a nivel alveolar y si es que no llega al alveolo, no hay hematosis, no hay intercambio gaseoso. Mientras que el espacio muerto alveolar vendría a ser ese aire que sí llega a lo que es el alveolo, pero tal vez por una mala ventilación o una mala perfusión, no logra hacer o realizar lo que es la hematosis. No hay este intercambio gaseoso.
Entonces, por último, tenemos el espacio muerto fisiológico, que vendría a ser la suma de estos dos, ¿no? Y más o menos tiene una aproximación de 150 mililitros de oxígeno, de aire, que no se va a, por así decirlo, no va a participar en lo que es el intercambio gaseoso, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un GIF que nos ayuda a ver lo que es el capilar, lo que es el alveolo y cómo el aire llega. ¿Para qué? Para que pueda intercambiarse tanto el oxígeno como el dióxido de carbono, ¿no? El intercambio gaseoso justamente que siempre hemos hablado. Acá llega el dióxido de carbono, sale el capilar, entra el alveolo y es reemplazado por lo que es el oxígeno, ¿no? El oxígeno que entra desde el alveolo. Acá también tenemos a la hemoglobina, que es la que transporta finalmente el oxígeno a nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, viendo ya la parte final de nuestro tema, tenemos a las modificaciones ventilatorias. Estas vendrían a ser dos, tanto la hipoventilación como la hiperventilación. ¿Y qué sucede acá? Es que nosotros no tenemos lo que son las ventilaciones normales de nuestro cuerpo, ¿no? A veces uno tiende a decir, me estoy hiperventilando, o esa persona está que se hiperventile, pero no sabemos exactamente qué es ese término, ¿no? Pero bueno, vamos a ver acá. Primero, lo que es la hipoventilación, vamos a verlo. Esta vendría a ser cuando la cantidad de veces que respiramos por minuto se ve disminuida, pues es una respiración bastante superficial. ¿Y qué es lo que provoca acá? Que el sistema, que nuestro organismo entre en preocupación. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, nuestro organismo, requiere o posee una demanda de oxígeno y dióxido de carbono que es bastante, por así decirlo, consistente, ¿no? Requiere cierta cantidad de oxígeno que entre en nuestro cuerpo y requiere que el dióxido de carbono también que está dentro de nuestro organismo sea retirado por intercambio gaseoso. Entonces, eh, esto de acá, lo que es la hipoventilación, va a producir una triada, por así decirlo, ¿no? Va a provocar primero lo que es una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Por consecuencia de lo que son estos dos términos, ¿no? Lo que es la hipercapnia y la hipoxemia. ¿Qué es la hipoxemia? La baja cantidad de oxígeno que tenemos en nuestro cuerpo, justamente porque es una respiración pues, superficial o muy lenta, ¿no? Lo que produce que haya acumulación de dióxido de carbono. ¿Y qué es la hipercapnia? Vendría a ser por así decirlo, las tantas cantidades que tenemos en nuestro organismo de dióxido de carbono. Y estos dos van a provocar una acidosis respiratoria que vendría a ser, bueno, la alta cantidad de dióxido de carbono que tenemos en nuestro cuerpo. Mientras que la ventilación es otra modificación ventilatoria que se produce cuando nosotros tenemos una respiración bastante rápida y profunda, lo cual va a provocar dos cositas, lo que es la hipocapnia y lo que es la alcalosis respiratoria. La hipocapnia vendría a ser más que nada cuando hay poco dióxido de carbono en nuestro cuerpo debido al constante oxígeno que estamos trayendo y al constante, por así decirlo, expulsión del dióxido de carbono. ¿Y eso qué va a provocar? Que, bueno, al haber poco dióxido de carbono, va a provocar una alcalosis respiratoria. Recordemos que nunca es bueno los extremos, ¿no? Ni mucho dióxido de carbono, ni muy poco. Siempre tiene que ser un equilibrio constante. Y bueno, ya para ir terminando lo que es esta parte del tema, vamos a ver lo que es la espirometría. ¿Qué vendría a ser la espirometría? Esta vendría a ser una técnica que se utiliza para medir la capacidad pulmonar que presenta una persona, ¿no? Acá podemos ver lo que es el examen en sí. Una persona que, pues, más que nada consiste en soplar un instrumento para ver cómo se puede, por así decirlo, medir la capacidad pulmonar. Y eso más que nada es utilizado para personas que pues presentan enfermedades, ya sea, por ejemplo, pulmonares obstructivas o restrictivas, como el asma, la fibrosis quística y entre otras enfermedades. Y acá tenemos un gráfico que nos ayuda a ver cómo sería la técnica y recomendaciones para que se pueda utilizar la espirometría, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que es, más que nada tenemos que tener una inspiración profunda, máxima, y una inspiración, ¿no? Forzada y explosiva, y continuar con este proceso, ¿no? Durante unos segundos. ¿Y qué se recomienda antes de una espirometría?
Por ejemplo, se debe evitar lo que es el cigarro, lo que es llevar ropa muy comprimida, consumir tal vez sustancias tóxicas y también realizar ejercicio, ya que estas cosas, estas actividades que podemos realizar antes de, por así decirlo, llevar este examen, provocan una alteración en la medición, lo cual pues no es correcto, ¿no? Porque finalmente estamos haciendo para poder ver tal vez nuestra capacidad pulmonar y poder tal vez detectar a tiempo algún tipo de enfermedad o poder más que nada llevar un control satisfactorio de todo ello, ¿no? Y ahora sí quisiera saber si es que presentan alguna duda, si es que te quedó todo claro, tal vez quisiera que repita la parte de, no sé, de capacidades pulmonares, lo que es volúmenes. Eso sí es bastante importante. Los volúmenes y las capacidades es algo que les preguntan bastante y que tienen que tomar mucho en cuenta. Eh, bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta del tema, me la pueden hacer saber. ¿Todo claro entonces, chicos? Bueno, entonces recuerden que en esta primera parte hemos visto más que nada una parte general del tema, lo que es más que nada qué músculos intervienen, las capacidades, los volúmenes, que es lo más importante, la hematosis en general, qué es, este, lo que son las fases de la respiración, las presiones, tanto pleural, intrapleural, alveolar, transpulmonar, ¿no? Y ya en la siguiente parte, en la parte 12 de gases, vamos a ver lo que es específicamente cómo se produce y qué leyes físicas se aplican en esta para que finalmente explicar este procedimiento, ¿no? Porque hoy hemos visto una parte muy superficial del tema. Y en la siguiente parte vamos a profundizar y ya vamos a ver ejercicios en sí para que puedan practicar con estas fórmulas, porque las fórmulas sí son algo que bastante, pues, aparecen en lo que son las preguntas, tanto de su pasito como este examen. Igual, de todas maneras, ya habíamos acabado con el tema, ¿no? Gracias.